En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Seguimos aquí en Al Pan Pan y ya se los comentaba antes de irnos a la breve pausa. Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago de Chile, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, nos va a acompañar y lo presento al tiro para no hacerlo esperarlo más. Me pasé un poquito en la entrevista anterior, así que Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Alejandro, buenos días. Un agrado estar contigo acá. Qué bueno, me alegro. Vamos a tratar de sacarle el jugo a esta conversación. Es un tema que está muy candente, que está muy presente, y es el tema de la seguridad, ¿no? Del aumento de la delincuencia, de esta percepción de una mayor criminalidad. De acuerdo a la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la cifra más alta, ¿no es cierto? Podemos revisar cifras y cifras. Hay gente que probablemente dice una cosa, hay gente que dice otra, pero lo cierto es que la gente efectivamente nos sentimos un poco más inseguros, y lo que es efectivo es que estamos viendo crímenes que son bastante más violentos de lo que estábamos acostumbrados. No es que no existieran, pero esta habitualidad de crímenes violentos o tan violentos genera un poquito de temor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se entiende este aumento de estos crímenes de alta connotación social, podríamos decirle? Mira, yo creo lo que viene sucediendo en el país, yo lo decía en una charla, un poco dramáticamente, pero estamos en un cuadro de la suma de todos los males. Y en esa suma de todos los males describía yo que Chile tenía una delincuencia tradicional, que era una delincuencia poco peligrosa porque se caracterizaba por delitos contra la propiedad, muchos robos, qué sé yo, y esa era la característica de la delincuencia tradicional chilena, que no dejaba de tener sus dificultades, porque había mucho robo, efectivamente. Pero a eso se sumó en los últimos 20 años un fenómeno de narcotráfico nacional, de bandas de narcotraficantes, que fueron haciendo instalar en el país una serie de prácticas de uso de armas, de fuegos artificiales, de posicionamiento y control de determinados territorios, determinados barrios. Y finalmente en los últimos ya 5 o 7 años ocurre este fenómeno de la migración masiva al país, una migración descontrolada, en que la mayoría de la gente era gente que venía arrancando con dificultades económicas, políticas de sus países, pero en esa migración descontrolada ingresa también el crimen organizado internacional, que tiene características muy especiales que un poco tú lo mencionabas ya. Un crimen organizado que es muy violento, que es muy sofisticado, que utiliza la intimidación para instalarse en los territorios, y eso significa muchos asesinatos, sicariatos, y trae a Chile delitos que en Chile prácticamente no se conocían: el sicariato, el secuestro extorsivo, en fin, la tortura incluso, digamos, a personas de las bandas enemigas, digamos. Entonces instala en Chile una situación bastante descontrolada, que yo creo que es efectiva. Yo creo que no es pura inseguridad o percepción subjetiva. Yo creo que efectivamente Chile, en esta suma de estos males, digamos, que describo yo, está en un momento muy delicado de la seguridad en términos objetivos, de mucha criminalidad, de mucho delito, y además de delitos altamente peligrosos. Y lo que tenemos que tratar de que no suceda es que pase esta instalación del crimen organizado a niveles superiores, de permear a las instituciones del sistema de seguridad y justicia. Probablemente esa es parte de la respuesta de la pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Estamos en un punto sin retorno? Uno de repente en actividades sociales la gente le dice no, ya esto ya no hay vuelta atrás. Otra gente tiene otra visión, dice no, si esto se puede controlar. Las expulsiones de inmigrantes que han cometido delitos pareciera ser la solución a un problema que probablemente no es así, pero a eso apunta mi pregunta. ¿En qué fase estamos? ¿Podemos controlar este delito, este crimen organizado?
Mira, yo creo que sí, hay expertos en el crimen organizado que tienen la experiencia que no ha tenido Chile de luchar contra el crimen organizado desde los años 80, 90, estoy hablando de México, de Colombia especialmente, y ellos describen tres etapas, ¿ah? Una primera etapa de intimidación en que el crimen organizado llega a un país, a un territorio, a una ciudad, y ahí se caracteriza por mucha lucha entre bandas, digamos, para precisamente la instalación. Y en esta etapa hay asesinato, hay tortura, hay sicariato, todo un poco lo que hemos estado viendo. Entonces es una primera etapa de intimidación para instalarse en el territorio. Luego viene una segunda etapa que es un poquito de paz, de calma, cuando ya el crimen organizado se ha instalado en una sociedad y las bandas están dominando determinados territorios y ya la lucha entre bandas ha parado, se ha detenido, digamos, y cada cual controla un territorio. Y finalmente describen una tercera etapa que es más terrible, cuando ya el crimen organizado se ha vuelto tan poderoso en su actividad criminal, de ganancia, de dinero, que empiezan a permear y a comprar al sistema de justicia criminal y a la política también. Y los políticos empiezan a depender o a recibir ayuda de narcotraficantes, del crimen organizado para sus campañas, etcétera, etcétera. En Chile estamos tal vez recién en esta primera etapa de intimidación, de ingreso de los grupos criminales, y yo creo que sí estamos a tiempo. Yo creo que hay una diferencia en Chile, a favor de Chile, que es que el crimen organizado siempre requiere para existir de la corrupción. No existe, decían algunos expertos colombianos, crimen organizado sin corrupción. Entonces, en Chile hay niveles inferiores de corrupción. No digo que no los haya, pero tenemos niveles inferiores de corrupción comparados con los países que yo menciono. Por lo tanto, creo que hay una capacidad aún instalada de las policías, de la fiscalía, de los tribunales, de hacer buenas investigaciones, atrapar a los responsables, desarticular estas bandas de crimen organizado, empezar a meterlos a la cárcel o a expulsarlos del país. Y creo que estamos a tiempo de eso y Chile lo puede lograr, y hay países que por supuesto lo han logrado también. Jorge, estamos conversando con Jorge Araya, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Se habla también de la falta de armamento, por ejemplo, en Carabineros y en la PDI. Incluso escuché en alguna oportunidad que Carabineros tenía una práctica al año en un rancho de tiro, no me acuerdo cómo se llaman técnicamente, a lo mejor rancho de tiro no tiene nada que ver, pero en estos lugares para practicar. O sea, si yo voy a usar un armamento en contra de un delincuente que no tiene ninguna precaución para usarlo, un carabinero o un policía tiene que mirar por lo menos hacia donde dispara. Si tengo poca preparación, ¿cómo enfrento a una delincuencia que aparentemente está consiguiendo armamento de mayor calidad, si se pudiera decir? Sí, mira, yo he sostenido también, yo saqué un libro el año 2021 en que planteo, el libro está dedicado un poco al tema de la reforma, de la modernización policial que requiere el país. Una de las constataciones que podemos hacer es que Chile, como se caracterizaba por ser un país más tranquilo comparativamente con otros países latinoamericanos, Chile había invertido poco en materia de seguridad y justicia, ¿ya? Tenemos menos policías por habitante que la mayoría de los países. En Chile estamos algo por ahí por 316 policías por 100.000 habitantes, y tú ves que en Colombia tienen 360, en España tienen 369, y así vas viendo que casi todos los países con los que te comparas tienen más policías por habitante. Entonces, en Chile primero faltan policías, falta una modernización de nuestra policía, especialmente de Carabineros de Chile. El director general de Carabineros anunciaba hace poco que están en un plan de modernización tecnológica, sobre todo fuerte. Ya están reemplazando todas las revólveres que tenían por pistola para que todo efectivamente el personal use pistola, que es ciertamente un armamento más sofisticado, que permite una mayor cantidad de tiros, etcétera, etcétera. Tienen que aumentar las prácticas, los polígonos estos de tiro, digamos. Efectivamente, de repente se les veía muy poco preparado cuando había un enfrentamiento con delincuentes, parecía ser que tenían poca preparación, pero eso
se ha estado reforzando en Carabineros, pero digo que en general, si somos francos, tenemos un déficit policial, tanto en cantidad como en modernización policial, pero también de fiscales. Tenemos 791 fiscales a nivel nacional y el mismo presidente de la Asociación de Fiscales decía hace unos meses acá que faltaban como 300 fiscales, o sea, tú estás hablando de un aumento de un 40%, digamos. Entonces, por lo tanto, claramente Chile le dio poca importancia a este tema porque se creía un país tranquilo y nos pilló esta situación con una fuerza policial y con un sistema de justicia bastante medrado, bastante débil para lo que esta amenaza requiere. Y Jorge, cuando se habla de la modernización de Carabineros, me gustaría aterrizar un poquito ese concepto porque es como bien conceptual. Y probablemente mucha gente no entiende de qué se trata esta modernización. O sea, le van a comprar autos nuevos, le van a cambiar los zapatos por zapatillas, qué sé yo. Probablemente es algo un poquito más profundo que eso, pero si nos pudieras contar en qué sentido es una modernización de Carabineros. Mira, en el plano de la modernización entendida como aumento de tecnología, adecuación de las vestimentas, yo diría que Carabineros ha sido muy proactivo y si tú ves, el gobierno está invirtiendo permanentemente en comprar nuevos vehículos, los vehículos más modernos, han entrenado, digamos, bicicletas, patrullaje con estos miniciclos también, han cambiado su vestimenta. Entonces yo diría que en eso la misma institución se preocupa de estar bastante al tanto. Pero en Carabineros tenemos una institución muy burocrática, a mi modo de ver. Yo digo, dediqué un libro completo a esto. Es una institución con una hipertrofía caracterizada. Yo es una institución que tiene al interior muchos organismos, ¿ya? Y tiene mucho personal dedicado a labores internas. Fíjate que años atrás un coronel de Carabineros me confesaba que el cálculo de ellos es que en la vida cotidiana, en el día a día, alrededor de un 60% del personal estaba al interior de las unidades, no en la calle, claro, haciendo vigilancia, actuaciones, sino que al interior de las unidades policiales. ¿Por qué? Porque unos se dedicaban a hacer aseo, otros se dedicaban a atender al teléfono, otros se dedicaban a llenar parte o a llenar fichas en el computador, digamos, otros tenían que hacer guardia, qué sé yo. Entonces tú ves que es una institución que no ha externalizado algunos servicios, digamos, y que está muy en una burocracia interna muy pesada, que hace que tengamos pocos, en definitiva, efectivos en la calle haciendo vigilancia, haciendo patrullaje, qué sé yo. Yo creo que Carabineros ha recibido esa crítica y algo ha hecho, pero tú necesitas una modernización mayor. Yo cuestiono también todo el plan de estudio. Cuando tú ves lo que declara la institución, pareciera ser todo muy correcto, pero la verdad que es una institución que otros análisis, también otros informes, la han descrito como muy formalista. Muchas leyes, mucho enseñar a marchar, mucho enseñar, digamos, el saludo correcto, no sé qué, pero poca técnica policial, poco de saber cómo mediar en un conflicto, poca sofisticación, ¿ya? Teníamos una preparación de alrededor de un año y medio de el personal de suboficiales, ahora se está aumentando a 2 años, pero eso requiere no solo más cantidad de formación en términos de tiempo, sino que también en técnicas policiales y no en una educación tan formalista. Hay que transitar hacia una efectiva educación por competencia, es decir, enseñarle a los carabineros, a los policías a resolver problemas, a investigar, a custodiar el sitio del suceso para que entreguen mejores pruebas a la fiscalía. En fin, hay una serie de reformas que hacer en la institución para modernizarla, para hacer que su trabajo sea mucho más de cara a la ciudadanía, con una respuesta más efectiva en la vida cotidiana de las personas. Y al mismo tiempo imagino que este cambio, esta reforma debiera permitir una formación al enfrentamiento a este nuevo tipo de actividad delictual que estamos viendo en el país, no nuevo en realidad, sino que con mayor presencia, ¿no? Exactamente, es lo que, o sea, ellos lo han confesado, yo creo que lo han confesado el fiscal nacional también,
lo que tenemos en Chile es que Chile no estaba preparado, no conocíamos este tipo de delitos, o sea, el secuestro extorsivo era algo que en Chile prácticamente no existía, digamos, los secuestros que habían eran disputas entre bandas de narcotraficantes que tomaban al otro para recuperar determinado cargamento de droga que les habían quitado, pero a las horas después eran soltados, digamos. En fin, ahora tenemos un fenómeno bastante grave, bastante delicado de secuestro extorsivo, que ya hemos conocido varios casos, y para eso la policía y el sistema nuestro y los fiscales no estaban preparados. Entonces, tú tienes que ahí traer expertos internacionales de distintos países que han pasado por esto hace 2, 3 décadas atrás, para preparar a las policías, prepararla en el uso de las armas de fuego de manera profesional, que no suceda tampoco que vayan a haber, digamos, inocentes, digamos, que salgan perjudicados, pero sobre todo en la labor investigativa. Cuando tú ves que el Ministerio Público te dice, mira, la verdad que se están judicializando en términos reales una cantidad limitada de casos, digamos, o sea, de todos los casos y de todas las denuncias que recibe la Fiscalía, es un número bastante limitado el que es efectivamente llevado a una judicialización, a una investigación, un 20% de los delitos, de las denuncias o menos incluso, y los fiscales te dicen, no, pero es que el problema es que la policía no me entrega imputados, no me entrega testigos, no me entrega pruebas, digamos. Bueno, entonces hay que fortalecer la labor de la policía, hay que modernizarla, tienen que saber, insisto, custodiar el sitio del suceso, investigar ahí para dar con huellas, para dar con restos biológicos que permitan una identificación por ADN, hay que mejorar, digamos, la labor de persecución, hay que mejorar la coordinación con el sistema privado. Tú sabes que hoy día el sistema privado en guardia y vigilante tiene el doble o hasta cerca del triple de funcionarios de carabineros. Si en Chile tenemos cerca de 60.000 carabineros, en el sistema privado hay algo así como 120.000, 150.000 guardias y vigilantes, digamos. Por lo tanto, es clave que la policía se sepa coordinar con el sistema privado para que éste sea coayudante en la investigación y en el control y en la prevención de los delitos. Quiero no cambiar de tema, pero abordar un tema que está en boca de todo el mundo, ¿no? Que es esto de la expulsión fallida de la semana pasada, de este avión que no pudo aterrizar, que entonces empieza a hacer la suma de las expulsiones, que cuántas hice yo, cuántas llevas tú, etcétera, etcétera. Y pareciera que la discusión entonces sobre el tema de la seguridad está radicado en cuánta gente expulsamos o cuánta gente no expulsamos, quién expulsó más, quién expulsó menos. Y probablemente, yo no conozco estas materias, pero da la sensación así a primera vista que el problema no está ahí, ¿no? Claro, mira, tú apuntas a un tema de fondo, que es la politización del tema. O sea, más que si estamos compitiendo por quién expulsa o no expulsa, el problema de fondo es que politicemos el tema de mala manera, en el sentido de que los distintos sectores políticos ocupen este tema para atacar al otro sector político, ¿ya? Entonces eso viene sucediendo hace rato en el país, digamos, esta cosa de atacar al otro sector político por decir, ustedes no controlan la delincuencia, yo sí voy a controlarla, yo sí sé combatirla. Eso es una falacia. La verdad que este fenómeno es tan complejo y ha sido complejo para todos los países en el mundo, y hoy día no creamos que Chile está viviendo esta situación de crisis. O sea, por favor, los países más tranquilos en Latinoamérica eran en primer lugar Uruguay, en segundo lugar Costa Rica, después Chile, estábamos entre los más tranquilos. Resulta que hoy día Uruguay está mal, Costa Rica también está con serios problemas, Perú tiene una tremenda problemática. Entonces es un problema complejo. Por lo tanto, se requiere unidad y se requiere altura de miras para plantear políticas públicas sostenibles en el tiempo que logren efectivamente superar estos temas. En la expulsión de migrantes, el control de la migración es muy importante. Yo creo que hay que hacerlo, hay que definitivamente tener ahí, perfeccionar los mecanismos, pero la ley existe, las normas existen, y lo que hay que hacer es, bueno, coordinarse internacionalmente. El gobierno lo ha estado haciendo, creo, pero es difícil porque hay que pedirle al gobierno de Venezuela que
acepte de repente recibir en su país a gente que está procesada por delito, que sabe que son delincuentes, y le estás pidiendo que los acepte porque son sus connacionales, digamos, y ciertamente a lo mejor no tienen la mejor disposición para eso. O estás pidiendo que reciban a gente que ingresó al país irregularmente, que sin ser delincuente ingresó irregularmente, pero los tipos dicen, no sé, a lo mejor desde una perspectiva ideológica ellos los ven como sus adversarios políticos, porque si se fueron del país cuestionan al gobierno, entonces tampoco van a tener una muy buena disposición a abrir y a aceptar esos vuelos. Por lo tanto, ese es un tema complejo y hay que seguir trabajando con los gobiernos para tratar de acelerar estas expulsiones cuando corresponde hacerlas, digamos, pero no es algo que pueda resolver una norma, una nueva iniciativa mágica, sino que es trabajo de gestión política, gestión de las instituciones de Chile para mejorar esos aspectos. Y para ir cerrando, Jorge, que se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta y de recordar que estamos hablando conversando con Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago de Chile, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Jorge, ¿qué le parece esta idea del senador Pedro Araya de que los menores de 16 años puedan enfrentar penas de cárcel? Esto nos pareciera popular, ¿no? A mí me parece que esa es una típica propuesta que cae en lo que denominamos populismo penal. O sea, la situación empieza a ser delicada en el país, está todo el país muy sensible a este tema, entonces la gente está metida todo el día en la televisión observando los asaltos que ocurren, todo lo demás, porque ahora hay cámaras en todos los lugares, y entonces a algún político se le ocurre que una manera de aparecer en los medios de comunicación es haciendo una propuesta, digamos, que resulta muy llamativa. Pero es absolutamente improcedente, me parece a mí, porque hoy día tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil. Antiguamente en Chile, efectivamente, los menores de 18 años eran inimputables penalmente y existía ahí una franja de los 16 a los 18 en que el juez tenía que ver si había discernimiento para poder procesarlo, pero eran irresponsables penalmente en principio. Y luego modernizamos el país, hicimos la ley de responsabilidad penal adolescente que hace que hoy día todo adolescente, todo joven de 14 años a 18 años deba responder a la justicia con un sistema separado del mundo adulto, que me parece que es lo más adecuado, digamos. O sea, y si tiene que ser internado o encerrado, bueno, también la ley de responsabilidad penal adolescente lo permite y tendrá que ser encerrado en un lugar de internación, digamos, o derivado a un programa de rehabilitación, de reinserción, digamos. Pero estando metiéndolo a la cárcel así como cualquiera otro, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué aporta de nuevo eso? Yo creo que no aporta nada y además que va contra todas las convenciones internacionales en estos temas. Muy bien, Jorge Araya, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Le damos las gracias, Jorge, por estos minutos hoy en la mañana. Un agrado, Alejandro. Que esté muy bien. Igualmente, que estés muy bien. Adiós. Y nosotros, yo le tengo un consejo muy importante. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y por supuesto, Universidad Central. 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y de esta forma estamos terminando al pan. Quiero dejar los invitados a revisar elmostrador.cl, El Contagio Milei. Una interesante e imperdible columna de opinión ahí en portada en elmostrador.cl. No deje de leerla y de verla. Y un tema de la entrevista en la mesa con Iván Weissman, quien entrevista
a Mauricio Pancorbo, socio fundador de Backspace. Me está fallando un poquito la vista, pero socio fundador de Backspace, inteligencia artificial, política, sociedad y empresa. En esta entrevista en la mesa y por supuesto todas las noticias y los análisis en elmostrador.cl. Por mi parte me despido y espero que estén muy bien. Chao, chao. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en El Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza.